Hola, ahora sí, conectada. Vamos a... ¿Dónde era? Aquí. Vamos a invitar a la Cami para comenzar, ¿cierto? Ahora sí. Listo, perfecto. ¿Me escuchas? Sí, se escucha perfecto. Ah, vale, pues genial. Súper. Ya. Entonces, pues bueno, estamos aquí en un live nuevo, junto aquí con mi amiga Jacqueline de biomagnetismo, ¿vale? Y bueno, nos vamos a presentar y para hablar hoy de el chakra ombligo y el boicot y el auto boicot y esas limitantes que nos ponemos y que de repente no sabemos cómo tener herramientas para poder en el fondo trabajar en ello. Te doy la palabra, Jackie, Exactamente. para que te presentes. Gracias, Cami. Bueno, desde aquí estamos haciendo este live en conjunto, ¿cierto? Con la Cami, que está desde España ya hace varios años. También yo soy terapeuta, los que me siguen acá en las redes me conocen, ¿cierto? Hago biomagnetismo, radiestesia, registros akáshicos, hay varias terapias. Y por mi parte, por lo menos, como introducción, lo que puedo decir es que todo se junta, todo se une, todas las técnicas terapeutas se unen para comprender que al final trabajamos a través de las emociones, a través de nuestros centros energéticos, y por eso es que hoy día decidimos hablar en este live del chakra ombligo, ¿cierto, Cami? De un Sí, importantísimo centro de poder. correcto. Bueno, yo también contarles a los que no me conocen o a los que me están siguiendo ahora en el perfil de Jacqueline. Bueno, yo vivo aquí en España, en Madrid, ya hace más de cinco años. Y bueno, también soy terapeuta, soy cristaloterapeuta, soy maestra Reiki y ahora estoy siendo facilitadora de círculos de mujeres. Entonces, bueno, y una de las cosas que queremos hablar hoy es, claro, del chakra ombligo. ¿Qué es el chakra ombligo? Siempre hablamos de 7 chakras, siempre hablamos como de los principales y en esta vez como parte del autoboicot y esos pensamientos limitantes también tienen que ver un poco con este otro chakra que, entre comillas, ahora está empezando como a salir y ya hablar más de él, que es el chakra ombligo, que al final también son los vínculos, el autocuidado, el cuidarme yo, también en saber dónde están mis límites, porque el ombligo justo está compartiendo parte del chakra 2 y parte del chakra 3. Entonces el chakra 3 es donde soy, el yo soy, y el chakra 2 es el también compartir, el dar y el recibir. Entonces también ver hasta dónde doy y hasta dónde también pongo mis propios límites, pero en pro de mi autocuidado y de mi bienestar. Exactamente. Pasa que muchas veces lo vemos en terapia, ¿cierto? Eh, las personas es como difícil preocuparte de ti mismo, ¿cierto? Cuando llegas a ese punto ya es porque pasaste por mucho y porque ya llegó un momento en que no diste para más. Pero antes de eso el cuerpo te avisó muchas veces que necesitabas hacerte cargo, que hicieras algo un poquito por ti, te lo va mostrando de diferentes maneras, ¿cierto? Te lo muestra en tu salud física, pero también te lo muestra en tus relaciones cuando vamos repitiendo, ¿cierto?, estos patrones de conducta de relacionarnos con personas que son de una línea o de una tendencia que nos lleva a colapsar de alguna u otra manera, ¿cierto?, en estas relaciones o en estos vínculos que no son tan sanos. En lo que tú decías, Cami, de establecer los límites, muchas veces nos pasa que no sabemos cómo marcar nuestros límites, que no sabemos dónde decir hasta aquí es este punto donde tú puedes llegar y de aquí para allá no se puede. Entonces pasa que finalmente las personas que deciden tomar terapia llegan cuando ya están bastante mal o bastante colapsados. Correcto, cuando ya tienen dolencias, cuando ya no se sienten bien, cuando de repente dicen, es que tengo un vacío, me siento vacía, siento que tengo todo, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo las cosas materiales, pero aún así siento un vacío interior, siento ahí que algo me falta. Y es ahí donde en el fondo ya uno empieza a buscar alternativas o empieza a buscar el tipo también de estos tipos de terapia
por ejemplo, porque ahí es donde necesitamos una respuesta. Exactamente. Y pasa que tú puedes estar, y de lo que íbamos a hablar como en principio, ¿cierto? De este auto boicot, de cuando no encontramos muy bien el camino. Nosotros podemos estar con un camino marcado y decir, no, yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, voy a tomar este proyecto. Y en la mitad se te empieza a bajar, ¿cierto? Todo ese entusiasmo que tenías porque empiezas, y si no lo hago muy bien, y si no soy lo suficientemente bueno, no, es que hay otra persona que lo hace mejor que yo lo sé. Entonces finalmente comienzas a auto boicotearte. ¿Por qué? Porque no has fortalecido tu autoconfianza, porque no has fortalecido el creer en ti mismo. Y todo eso está radicado en nuestro chakra ombligo, ¿cierto? El plexo solar, que es un centro energético, como tú dices, Cami, que nos conecta con los otros chakras y que radica ahí nuestro poder de ir avanzando, ¿cierto? Sí, claro, porque en el plexo solar está la seguridad, está la confianza, está el autoestima. Entonces, claro, si yo no tengo confianza en mí, si yo no creo en mí, en el fondo también tengo que ver, y ahí es donde está el, como el auto boicot o el tema es que tú dices, bueno, sí, voy a empezar a hacer este proyecto y empiezo y voy en la mitad y digo, no, yo creo que nadie lo va a comprar, no, yo creo que no soy buena, no, yo creo que mejor lo dejo porque no sirvo para esto. Entonces, al final, también tengo que ver un poco qué mensajes yo también he recibido, qué mensajes yo podría haber recibido en mi infancia, en mi adolescencia o en el colegio, ¿vale? En el fondo puede ser que un profesor me haya hecho ahí que no vales, que en el fondo te bajan tu autoestima, entonces en el momento en que tú quieres emprender ya siendo adulta y un proyecto nuevo y como que tienes toda la confianza, viene automáticamente en forma inconsciente ese mensaje que te han dicho, no, ¿para qué lo vas a hacer? No, que no sé qué, no, y si no llega la gente, y si no soy buena porque hay alguien mejor que yo, entonces ahí empieza la mente a jugar también. Entonces, aparte del ombligo, ya estamos viendo el plexo, que en el fondo es como tu confianza, y por otro lado también empezamos a relacionar la parte mental, que son esos mensajes recibidos de forma inconsciente, que no saben en ese momento que no están haciendo daño, pero más adelante sí lo van a hacer, porque ahí es donde empieza ese auto boicot. Exactamente, y es tan complejo y tan importante porque finalmente eso también nosotros lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros cercanos, a nuestra familia, es increíble, pero es un patrón que se va repitiendo y repitiendo. Por eso es la importancia de hacerse cargo ahora, no solo en el sentido de equilibrar estos chakras, ¿cierto? De poder ir a un radiestesista, ¿cierto? Que te haga un equilibrio de chakras o hacerte otra terapia, sino que también hay que buscar, como tú bien dices, Cami, es el centro, donde se origina esto, en qué momento de tu vida, y es súper importante mirar para atrás y poder buscar el origen de eso. Solo cuando encontramos y cuando buscamos el origen y lo encontramos, lo podemos ir sanando. El resto es solamente como en la medicina convencional, cuando vas y te dan una pastillita para el dolor de cabeza, ¿cierto? Algo para el dolor de guata, pero finalmente no estás buscando el origen. Aquí nosotros lo que buscamos como terapeutas es tratar de encontrar ese origen, tratar de buscar el punto donde se origina, para que la persona no tenga que depender siempre de un otro, de un terapeuta en este caso, o de cualquier otra persona para poder salir adelante, sino que conociéndose a sí mismo, queriéndose, amándose y perdonando todas esas falencias que todos tenemos, porque hay que decirlo, ¿verdad? Todos tenemos nuestras cosas que de repente nos complican y cuando nosotros aprendemos a reconocer esos lados que no son tan luminosos de nosotros, ¿cierto? Que son nuestros lados un poquito menos brillantes, vamos a poder ir enganchando con eso y incorporándolo a nosotros. Y de esa manera empezar a querernos como un ser completo, con nuestras luces y nuestras sombras. Ujú. Bueno, es importante decir que siempre nos han dicho que tenemos que buscar la media naranja, ¿no? Hay que Claro, buscar la media naranja un porque ahí término vas a muy tener, equivocado. claro, ahí vas a tener la naranja completa.
pero al final no es así, la naranja completa eres tú. Entonces la otra Exacto, mitad que tienes que buscar es tu mitad, ser tú una sola persona, un uno, ¿vale? No estar divididos, tenemos que estar claro. en uno solo. Entonces ahí también viene un poco cómo poder también reconocer esto, cómo en el fondo yo puedo saber que estoy teniendo esos pensamientos limitantes o estoy haciéndome esos límites, que cuando estás muy negativo, cuando de repente tienes un montón de ideas y nada lo materializa, es como que todo llegas a medias, es como que tienes ahí el tema de hacer cosas y no llegas, y como que tienes miles de proyectos abiertos y nada lo terminas. Entonces ahí también te puedes dar cuenta que hay algo pasa en ti que no te permite llegar, o de repente hay Avanzar, gente que, claro, avanzar, o a veces empieza la gente y después dice, me aburro, ya, me aburrí, me claro. busco otro. Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja, que a veces hay parejas en que tú vas buscando una que otras relaciones y en el fondo empiezas ahí súper entusiasmada, y a la mitad como, ya, me aburrí, te buscáis otro. Entonces, Claro, quieras o no, eso también son índices de que hay algo pasa, no en el resto, en ti. ¿Ya? Siempre estamos echándole la culpa a los demás, ¿no? Que mi padre, que mi madre, que la compañera, que el otro, siempre es el otro. ¿Y qué pasó yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Me he mirado yo? ¿Me he observado yo? Entonces, en el momento exacto. en que yo pueda cambiar esa actitud de mí, yo también podré cambiar mi vida y cambiar mi entorno y cambiar después de decir, oye, yo esto llegaba a la mitad y ahora sí lo he acabado y sí lo he materializado. Entonces también es muy importante como empezar también a reconocer mi, lo que me pasa a mí en forma interior. Por eso tenemos que conocernos. Entonces no es que vayamos a conocer a la media naranja, no, tienes que conocer tú de forma completa como un una o un uno. Exactamente. Y ahí es la importancia, como tú dices, Cami, de conocernos, ¿cierto? Esas respuestas las vamos a encontrar en nosotros mismos. Vamos a ir poco a poco, en la medida que vamos sintiendo esta necesidad de poder avanzar, de salir de este estancamiento. El reconocer esas pequeñas cosas, como tú dices, es lo vital, es lo importante, porque en la medida que los vamos a reconocer, vamos a poder decir, ya, esto es lo que me está pasando, pero ¿por qué se repite en mí? ¿Por qué se repite esto? Por ejemplo, una relación que no es saludable. ¿Por qué se repite? Porque todas mis parejas más o menos van en la misma sintonía, van en la misma relación. ¿Qué hice mal? ¿Por qué tengo tan mal ojo? Dicen, ¿cierto? ¿Por qué tengo Mm. tan mal ojo y cada vez elijo mal? Y resulta que la pregunta debiera ser otra. La pregunta debiera ser, ¿qué tengo que aprender de esta situación que se repite en mi vida todas las veces para poder ir avanzando? En la medida en que yo me doy cuenta y digo, chuta, esto es lo que yo tenía que aprender, y no solo a mirar el lado malo, sino que a buscar esa enseñanza, a buscar qué es lo que necesito aprender de esta situación para dejar de repetirla todo el tiempo. Mientras nosotros no busquemos ese aprendizaje, vamos a seguir repitiendo, porque en el fondo algo tenemos que aprender de esa situación. Así que el llamado es a eso, a poder identificarlo. Hagamos cosas prácticas, por ejemplo, tomemos un lápiz, un papel y vamos anotando, anotemos eso que nos parece de repente tan pasajero, ¿cierto? Pero que cuando nos sentamos frustrados en esta tensión diaria donde decimos, chuta, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no logro concretar? ¿Por qué no logro hacer este proyecto? ¿Por qué todos los proyectos los dejo botados? ¿Por qué me quedo hasta la mitad siempre? ¿Por qué no logro terminar? Y cuando logramos como bajar esas ideas al papel, sacarlas un poco de la cabeza, hacemos dos cosas. Primero, dejar de que nos atormente. Segundo, ocuparnos de aquello que nos tiene la cabeza ocupada, ocuparnos en lo práctico. Y por ahí empezar a buscar los aprendizajes. Y nos vamos a ir dando cuenta que la mayoría de esos aprendizajes o la mayoría de las respuestas la tenemos nosotros mismos y está precisamente ahí, contenida en ese chakra ombligo, donde nos habla de ese poder de creer en nosotros mismos, de creer en nuestras capacidades, de dejar de sentirnos, cierto, vulnerados siempre, sino que saber que somos, que tenemos esa fuerza, que tenemos el poder
para salir adelante, que tenemos el poder de cambiar esa estructura, de cambiar ese patrón, de cambiar esos vínculos que no nos gustan, que estamos haciendo continuamente y que no nos gustan. Sí. Voy a volver un poco ahí lo que comentabas de los patrones, porque me parece muy interesante y también está muy vinculado con lo que estamos hablando. Es que, claro, lo que yo a veces digo mucho en los cursos, cuando hago cursos de cristaloterapia o de Reiki, que en el tema de los patrones, si yo, eh, un niño o una mujer que ha sido maltratada, ¿vale? Tiene una pareja y ha sido maltratada, ¿qué ha hecho esa mujer para ser maltratada? ¿Vale? Porque después puede terminar con esa pareja y va a traer de nuevo a otro maltratador. Entonces ahí también hay que conocer un poco el origen de familiar. También es muy importante saber de dónde vengo, de dónde pertenezco, cuáles son mis raíces, cómo ha sido mi familia, cómo ha sido la relación de mis padres, cómo ha sido la relación de mis abuelos, qué historias hay en mi familia, porque quieras o no, eso también en un momento dado se te vuelve a repetir como un patrón, igual que el tema de los abusos. Puede ser que un niño abusado, ¿qué ha hecho ese niño para ser abusado? Lo que pasa es que ahí hay un patrón, ahí hay una información del árbol genealógico donde hay información de abuso. Entonces él lo porta a nivel energético y lo atrae. Entonces, quieras o no, al final igual va a pasar por ese momento o por esa situación. Entonces, por eso es importante saber también de dónde venimos y también saber de dónde, a dónde estamos, ¿vale? O sea, Exacto. como que en el fondo saber un poco de nuestro núcleo familiar, porque eso también va en relación a los vínculos. ¿Vale? El Sí. ombligo, al final, es el contacto y es con la madre. Es el primer vínculo que se crea en el vientre materno, es el ombligo, ¿ya? Cuando uno está en el vientre materno, uno no tiene ninguna necesidad en el vientre materno, porque tu madre te está cuidando, tu madre te da alimento, ¿vale? Estás ahí, no tienes que hacerte cargo de nada, ¿vale? Entonces, en el momento en que ya tú naces y ya eres una persona y ya te haces cargo de tu vida, tú tampoco deberías tener ninguna necesidad. Pero el tema es que, claro, nosotros aquí venimos a aprender ciertas experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre necesitamos un otro para poder crecer, un otro para darme cuenta, esa ley espejo que llamamos, ¿vale? Sobre todo en las parejas que ocurre mucho, esa ley espejo para que yo me dé cuenta de lo que tengo que mejorar y de mis errores, quizás, ¿vale? Porque es un complemento del compartir. Entonces, en los vínculos también, cuando yo me apego mucho a las personas y no las dejo ir, o por ejemplo, siempre necesito una amistad, o siempre necesito estar que otras personas me llamen o que me inviten, y cuando no me siento invitada me siento mal porque me siento rechazada. Entonces, ¿qué te pasa ahí? ¿Cuál es el rechazo que tienes? Entonces ahí también es el tema de los vínculos. O a veces, por ejemplo, pienso mucho en las otras personas, pienso mucho en cómo estará. Tuve una conversación con una amiga, se acabó la conversación, me voy a mi casa y sigo pensando en esa persona. Ahí estoy haciendo también un vínculo, quieras o no, a nivel energético. También estoy haciendo ese vínculo. Y eso está todo relacionado con este chakra ombligo que estamos hablando. Exactamente. Y ahí hay un punto que tú mencionaste, Cami, que es súper importante y que es muy difícil para la gente poder comprender, que tiene que ver con los abusos. Cuando nosotros le decimos a un paciente que busque un aprendizaje dentro de eso, es súper difícil. Es sumamente difícil porque toca una fibra muy delicada, ¿cierto?, de una vivencia. Pero como tú bien dices, cuando miramos nuestro árbol genealógico y miramos nuestra historia familiar, nos podemos ir dando cuenta de por qué esa situación se presentó en esa persona. Y a veces vale más la pena incluso el poder decir, ¿qué aprendo yo de este lado? Tratando de buscar algo muy sutil por encimita para no dañar eso que la persona ya ha sido demasiado dañado. ¿Cierto? Que es su integridad física, emocional, energética incluso. Por lo tanto, tal vez el empezar muy por encimita,
a perdonarse a sí mismo y a decir, chuta, es difícil perdonar una cosa como esa, un abuso sobre todo, pero cuando nosotros empezamos a decir, ya voy a establecer mis límites, voy a establecer mis límites para que esto no se repita, para que esta situación, porque claro, nosotros pensamos en un abuso como simplemente una violación, pero resulta que los abusos están en todo minuto del día y nosotros los vamos permitiendo. Cuando una persona abusa de ti, por ejemplo, laboralmente, ¿cierto? Porque te empiezan a exigir más o pedir más o simplemente cargarte más del trabajo que ya haces y que lo que puedes hacer. Entonces nosotros vamos permitiendo que eso suceda. ¿Por qué? Muchas veces por miedo, por inseguridad, ¿cierto? Y por esa falta de autoconfianza, porque si nosotros confiáramos en nosotros mismos, si supiéramos el valor que nosotros tenemos, cada uno, podríamos poner esos límites, podríamos poner esas barreras y decir, este es mi espacio, hasta aquí se puede, hasta aquí, de aquí para allá no pasa, ¿verdad? Entonces, es la importancia también de establecer esos límites y de empezar a ver por dónde yo puedo en el fondo reafirmarme y por dónde puedo construir no una barrera, sino que mi protección, por dónde puedo construir esa especie de campo energético que me va a estar protegiendo a mí, a mis emociones, mientras mis emociones sanan. Ujú. Sí, también pasa con el tema de cuando no podemos decir que no. Ah, ¿y qué pasa si digo que no? Uy, me van a rechazar, o ya no, o voy a tener algún problema. Entonces, ¿qué pasa? Tú cedes, o te adaptas a ciertas situaciones para no sentir el rechazo, para no sentir abandono, para que no te excluyan. Entonces, en ese sentido, pues también ahí te estás auto boicoteando, porque al final no estás poniendo tus principios, no estás poniendo tus valores, no te estás poniendo a ti en primer lugar, estás poniendo a un otro. Entonces, Exacto. el tema de los vínculos y el tema del ombligo, al final es eso. ¿Cómo me miro yo? ¿Cómo me cuido yo? ¿Dónde pongo esas prioridades? ¿Dónde pongo esos valores? ¿Dónde yo realmente me paro y digo, no, es que estoy yo primero? Y después estarás tú. Entonces, si en realidad aquí yo no encajo, me voy y ya se abrirá otra puerta. Pero el tema es que lamentablemente no estamos despiertos a esa situación, no estamos preparados para esa situación, no nos han enseñado también a priorizar nosotros mismos. Siempre hemos priorizado a un otro, siempre hemos priorizado a los demás, siempre hemos priorizado la familia, siempre hemos priorizado la pareja, hemos priorizado los hijos y así sucesivamente, como es el ciclo de vida. Y después nuestros padres porque están viejitos, hay que cuidarles y tal. Entonces al final, ¿en qué momento te haces cargo de ti? ¿En qué momento Exacto. vuelves a ti? Cuando en el único momento en que eres tú, eres cuando eres niña, porque ahí no tienes ninguna necesidad, porque ahí es tu madre la que te cuida, la que te alimenta y te da todo. Entonces, ahí es donde realmente eres de verdad tú, de forma espontánea. Pero el tema es que pues vas creciendo y resulta que ya tienes responsabilidades, ya tienes o tienes que responsabilidades hacia el resto, hacia los demás, hacia ti, hacia la familia, al que dirán. O sea, es que tenemos hartos frentes, muchas Sí, cosas alrededor. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final estás más pendiente del exterior que de ti. sí. Y sabes que Entonces ahí todo eso te lo enseñan desde chicos, como tú dices, lo vas aprendiendo desde siempre. Porque, no sé, por ejemplo, los dichos de, no sé, eh, no puedes primero pensar en ti, tienes que primero pensar en los otros. Eso te lo transmiten desde que eres muy chico. Qué egoísta eres. Cuando tú piensas en ti primero, ¿de qué te tachan? Inmediatamente de egoísta. No, pero ¿cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo puedes primero pensar en ti? No puedes hacer eso. Y resulta que funcionaría mucho mejor todo si nosotros pensáramos primero en nuestro bienestar. Porque en la medida en que nosotros estamos bien, la gente que está alrededor de nosotros está bien.
Me recuerdo en este caso una persona que vino a terapia, que me decía, cuando vino a la segunda sesión, me decía, la gente que trabaja conmigo, mis trabajadores, porque ella estaba a cargo de personal, decían, por favor, anda a terapia de nuevo, porque resulta que toda la gente que trabajaba con ella se había dado cuenta de ese cambio. Entonces, la terapia se le hizo a ella, pero finalmente todo el resto, su núcleo más cercano, que en este caso eran sus trabajadores, ¿cierto? Porque ella tenía un tema de estrés muy fuerte, entonces sus trabajadores también lo sentían, sus trabajadores sentían ese cambio de energía de ella, esa otra postura que ya tienes cuando te empiezas a hacer cargo de ti mismo y cuando abres los ojos y despiertas. Porque es lo que tú decías, ahí hay que despertar, tenemos que despertar a este llamado que nos está haciendo el universo de poder decir, conéctate con tu esencia. Y esa es la esencia que está en ese chakra guardado. Correcto, y además que también es conectar con la conciencia, conectar con la naturaleza, conectar que yo soy un todo junto con la tierra, junto con la naturaleza. Entonces, y las respuestas también están ahí. Es más, cuando yo estoy en el vientre materno y el ombligo es el que me está alimentando, también me está creando un mapa físico eh, y hacia afuera. Mi madre me está transmitiendo todo eso. Antes, en el fondo, las mujeres llegaban y tenían hijos y parían y tal, y ahora no, ahora hay todo un proceso, que póngale música, que háblele al niño, que, ¿sabes? No te pongas colores oscuros, vístete con ropa clara, porque en el fondo para que los rayos solares lleguen al bebé. Entonces hay toda una preparación al final ahora para tener esos embarazos más conscientes, más, más, más contacto con el bebé desde el primer momento. Entonces, en ese sentido es donde yo también tengo que recordar ese momento de, bueno, yo vengo solito y después me voy solo. Entonces, y aquí después estoy viviendo experiencias para ser mejor persona y poder evolucionar y poder crecer, y en el fondo las demás personas, mi familia, mis amigos, lo que sea, son actores, son que me vienen a mí a enseñar cosas. Entonces, el verdadero despertar es que yo esté conectada conmigo misma, esté conectada con mi esencia y aparte sea consciente de lo que está pasándome, sea consciente de las alarmas que el cuerpo me da. Las alarmas son las enfermedades. Cuando me enfermo, cuando me duele el brazo, cuando me quinzo el pie, cuando me duele la cabeza, cuando entonces el cuerpo ya te está diciendo, hey, alarma, alarma, hazte cargo, pero el tema es que lo dejamos pasar y nos tomamos una pastilla y adiós dolor, pero después el dolor vuelve. Entonces, es ahí donde uno tiene que empezar a tener este despertar, es el despertar de conciencia, de saber realmente dónde estoy y qué es lo que me pasa y qué es lo que tengo que cambiar en mí para que yo tenga una mejor calidad de vida. Exactamente. ¿Y cómo reconocemos, por ejemplo, que tenemos algún bloqueo a nivel de nuestro chakra ombligo? ¿Cierto? Es cuando, por ejemplo, tenemos problemas gástricos. Cuando vemos que todos nuestros problemas de salud pueden estar enfocados o contenidos en nuestro estómago, porque tenemos ya sea, no sé, gastritis, porque tenemos estreñimiento, porque tenemos colitis repentina, ¿cierto? Y claro, vamos al médico, nos tomamos una pastilla, como tú dices, y tenemos el problema medio resuelto y seguimos adelante. Pero cuando esto se va repitiendo en la vida una y otra vez, nos está diciendo algo. Oye, ojo, que algo está pasando a nivel de ese centro energético que podría estar bloqueado, ¿cierto? Y que producto de eso nos vamos contagiando de enfermedades que anden volando en el aire, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico está debilitado. Y segundo, porque por algún lado nuestra energía nos tiene que avisar y decir, hazte cargo de eso, hazte cargo de ese centro energético, algo está pasando contigo, perdón. Hay que conocerse a sí mismo y poder decir cuál es mi parte más vulnerable en ese sentido. Y ahí es cuando nuestros centros energéticos los vamos a ir mirando y vamos a poder decir ya, nuestros centros energéticos podrían estar bloqueados, ¿cierto? ¿Por dónde empiezo?
Y esa yo creo que es la gran pregunta de la gente, es por dónde empiezo. O sea, me siento mal, me siento decaído, me siento enfermo, no tengo energía, estoy estresado, estoy enrabiado, pero no sé por qué, cada vez que, no sé, me pasa algo, exploto en rabia, no en pena, sino que en rabia. Y muchas veces pasa que para las personas es más fácil reaccionar desde la rabia que desde una emoción tan profunda como el miedo o la pena, que te llevan mucho más hacia abajo. La rabia es una emoción que te impulsa porque es una emoción fuerte. Entonces es más fácil para las personas levantarse desde esa emoción de rabia. Y esa rabia muchas veces está contenida en nuestra guata, está contenida ahí. Cuando nosotros pasamos una rabia o nos enojamos por algo o tenemos una discusión con alguien, nos ataca la guata, nos ataca ahí y ahí empiezan nuestros problemas. Entonces ahí tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando, por qué nuestro centro energético umbilical, ¿cierto?, está teniendo tanto problema y por qué después de eso me siento tan decaído, por qué después de eso siento que no tengo energía, porque los chakras en sí están todos conectados. Como tú decías, se conecta el tercero con el cuarto y con el segundo, pero todo eso manda energía a todos los otros chakras. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un centro energético está debilitado, todo nuestra conexión ya está ahí a media máquina funcionando. Ujú. Sí, y además que también no nos enseñan y no aprendemos a cómo eh, liberar esas emociones. En el fondo, cómo yo puedo descargar esa rabia, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer o poder mirarme de verdad? Si yo tengo un bloqueo a nivel mental, si yo soy muy negativa, si yo lo veo todo mal, si tengo dolores de cabeza y como que no veo perspectiva, va a ser muy difícil que yo pueda verme a mí misma, ¿vale? Porque siempre voy a tener un pero esto otro. Entonces no me voy a poder observar. Entonces generalmente este es el más fácil de desbloquear porque en el momento en que das paseos por la naturaleza, haces deporte, haces meditación, todas esas cosas a nivel mental van más, ese centro energético pues se va abriendo y tú puedes tener esa como visualización de mirar las cosas de otra manera. O de repente hay gente que dice, no, no puedo. No, no digas no, tal vez lo intentaré. Ya, empezar a cambiar también mi diálogo, también empezar a cambiar mis palabras, que también van con el tema de lo que decías tú, de la rabia. Cuando yo tengo rabia, yo llego y digo cosas y no hay nadie que me controle, ni yo misma me puedo controlar. Llego y sale, llego y puedo herir. Entonces a otra persona sin quererlo y después me doy cuenta. Entonces en ese sentido es cuando yo tengo que decir, a ver, momento, tengo rabia, necesito yo eh, como drenar esta rabia de otra manera, no con la persona o con la situación tal, para yo cuando esté en calma poderla ver la situación de otra manera. Porque si no la veo todo negro, lo veo todo malo y todo es un ataque hacia mi persona, ¿vale? También es importante decir que si, cómo podemos también identificar, hay gente que, por ejemplo, no se puede tocar el ombligo a nivel físico. Ahí también hay un tema, ¿por qué no te puedes tocar? O cualquier Claro, parte del cuerpo. No, es que me da como, ya, me echo crema rápido o como que, no sé, me siento rara. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si tu cuerpo es algo tuyo, te tienes que amar, te tienes que querer. Entonces ahí también está el ombligo, ¿no? O a veces cuando también puede ser que estoy muy vinculada con mis padres, ¿ya? Entonces, como que, por ejemplo, yo que estoy en España y mis padres están enfermos y yo de repente puedo sentir, uy, ya, me siento rara, amanecí rara, me duele no sé qué, y yo digo, ¿por qué me duele si yo estaba bien? Ya, porque tus papás están enfermos. Entonces hay un vínculo ahí energético, ¿ya? También, eso también puede ocurrir. Entonces ahí es donde yo también tengo que separar ahí esos vínculos que yo genero a nivel familiar, que son muy comunes. ¿Vale? Entonces, en ese sentido es como también el tema del miedo. El miedo es donde también ataca a nivel también estomacal, a nivel de cuando tú tienes miedo. Lo primero que tienen los niños son miedos. Miedo que no quiero ir al cole, no quiero ir al colegio, ¿vale? No que me quiero quedar aquí en la casa.
o empiezan a tener dolor de tripa, dolor de guata, ¿vale? Y eso es porque hay miedo, hay algo que yo no estoy segura, que yo no confío, o que me están haciendo algo en el cole y me da miedo ir. Entonces también hay que estar un poco atenta como a eso que el cuerpo también te, o por ejemplo cuando vas a hacer una entrevista de trabajo también, te da nervios ahí en el plexo solar y quieres comer y no te entra nada. No me entra nada, no me entra nada. Con agua no puedo comer y tal, porque claro, estás nerviosa, estás, ¿qué va a pasar? Y si lo hago bien o no lo hago mal, o, o, o ahora me lo aprendí todo y resulta que voy a ir a la entrevista y me quedo en blanco y la mente empieza y el ego, ¿vale? Y empieza ahí a revolucionarte y eso también es un tema de que te hace ahí estar con el estómago súper contenido y después vas a la entrevista y ahí te puedes relajar o después salir y dices, no, lo hice mal, me salió pésimo, no sé qué. Entonces, claro, seguridad, confianza. Entonces, volvemos otra vez al plexo, volvemos otra vez al ombligo, volvemos otra vez a que tenemos que saber realmente quiénes somos de verdad. Sí, exactamente. Y eso que tú decías, Cami, ahí en un punto mencionaste el tema de los niños, ¿cierto? No nos olvidemos que los niños no pueden muchas veces expresar esto con diálogo, lo que les está pasando, y simplemente es un llanto, una pataleta, o una enfermedad, o vómito, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos que estar un poco atentos a poder ver cuáles son esos síntomas. Y muchas veces pasa que cuando el niño no quiere ir al colegio, bueno, a lo mejor está mal que diga muchas veces, a lo mejor en algunas ocasiones pasa, y por eso no es importante poderlo ver a tiempo, es qué está pasando a nivel de la casa también, porque uno le echa la culpa al colegio y dice, en el colegio está pasando algo, a lo mejor le hacen bullying, a lo mejor tiene problemas con los compañeritos, ¿cierto? Y a veces no es tan así. A veces en casa pasan cosas, o a veces los roles incluso en la casa están un poco cambiados o un poco alterados, y esos niños tienen preocupación por sus padres y piensan que a sus papás les va a pasar algo, que se van a morir. Muchas veces los niños tienen esos pensamientos, no es que a mi mamá le va a pasar algo, a mi papá le va a pasar algo, y tienen esa angustia, y son unos porotos chicos, y tienen angustia. Entonces ahí es donde uno tiene que detenerse a pensar en qué es, por qué ese niño tiene miedo de que a su mamá le pase algo. Entonces los papás muchas veces traspasamos esta angustia y traspasamos nuestros miedos a nuestros niños, ¿ya? Estamos sumergidos en una bomba o en un bombardeo de cosas negativas a diario, en la televisión, en las noticias, en el día a día, en el transporte público, ¿cierto? Donde la gente anda malhumorada, donde todo el mundo está enojado. Y todo eso lamentablemente lo estamos traspasando a nuestra familia, lo estamos traspasando a nuestros hijos, que son unas esponjitas. Entonces aquí la idea es tratar de liberar a los niños de esas cargas que no son fáciles de llevar para un niño. Entonces tenemos que ir situando los roles y poder ver en la casa, ¿cierto?, cuáles son los roles familiares. A ver, este niño está muy pendiente de las cosas de los papás, ¿cierto?, y está preocupado y quiere constantemente ver dónde está este otro, y ese no es un rol de niño. El niño, ¿qué tiene que hacer? Tiene que preocuparse, jugar, pasarlo bien, cumplir con los deberes que son de niños, ¿cierto? Hacer las tareas o lo que sea, pero no más allá de esa preocupación, porque eso ya no es una responsabilidad de él. Y cuando eso está pasando, también ahí nos podemos dar cuenta de estos vínculos que hemos hecho con nuestros hijos, de estos vínculos poco saludables que hemos hecho, donde les hemos pasado una responsabilidad que no corresponde. Y cuando podemos reconocerlo, podemos ir sanando esos patrones y podemos ir diciéndole al niño, ya, de esto no te tienes que preocupar tú, porque para eso estamos los adultos. Tú disfruta tu niñez. Y ahí poder ir reconociendo eso y poder ir cortando esos patrones que seguramente nosotros también los vivimos cuando nosotros éramos niños, y seguramente sus padres también. Entonces son conductas que se van repitiendo y repitiendo. Cuando tú te encuentras una persona que es muy exigente con sus hijos, por ejemplo, la mayoría del tiempo cuando revisas su historia familiar te encuentras con que ellos también fueron así, de niños.
también fueron sometidos a una exigencia, sus padres también, y claro, estamos detrás del dicho, ¿cierto? No, quiero que seas el mejor y que seas lo mejor, y cuando te empiezan a transmitir toda esa carga encima, tú lo que quieres es ser el mejor, ¿cierto? Y no te permites el no poder serlo, y tienes ese estigma ahí delante tuyo donde tú decís, no, es que yo tengo que ser el mejor, y si no soy el mejor, y si no me va bien, y es que yo no puedo, y ahí empieza nuevamente el dolor de guata, ¿cierto? Y ahí empieza nuevamente esta cosa donde te aprietas el ombligo, donde te aprietas la guata, donde no sabes qué hacer y por dónde empezar a sanar ello. Cuando podemos decir, chuta, si lo hago mal, no importa, ¿qué va a pasar? Si lo haces mal, empiezas de nuevo y no pasa nada, nadie se muere. Entonces, tenemos un miedo tan grande al fracaso, tenemos un miedo tan grande a no ser lo suficientemente bueno porque tus padres te lo exigieron siempre, que aquí es donde tenemos que poder decir, parar un poco y decir, me lo tomo con calma y yo puedo sobrellevar esta energía, esta carga, y no importa si me va mal. Que ya voy a encontrar, como tú decías, Cami, otra puerta, otra ventana por donde iniciar de nuevo, por donde partir nuevamente este camino y por donde seguir creciendo. Porque resulta que si me fue mal, tal vez tengo que aprender algo antes de dar nuevamente el paso. Tal vez me faltó algo, un poquito, que tenía que aprender y que tengo que fortalecer en mí mismo y decir, ya, si me va mal, no importa, sigo, aprendo, a lo mejor leo un poco más, a lo mejor profundizo un poco más en ello, en lo que no estaba muy seguro, y me preparo un poquito más, pero no tengo que recriminarme, reprocharme, y no tengo que boicotearme, sabotarme y odiarme porque me fue mal. Ujú. Sí, entonces ahí es donde vamos a entrar ahora un poco a qué herramientas podemos eh, hacer en el día a día para poder, en el fondo, poder ocuparnos de nosotros y de este autocuidado, Exacto, ¿no? Entonces, lo que, y ahí voy al hilo a donde tú decías al final, de no tengo que odiarme, claro, en el fondo tengo que amarme, que son un poco el amor propio. El amor propio es conocer lo bueno y lo malo de mí, poder amar lo bueno y también conocerme y poder dar mi amor, abrazarme cada día, abrazar a esa niña que fui, abrazar a esa adolescente que fui. Y también aquí está muy radicado lo que hablabas tú anteriormente, el perdón. Perdonar, perdonar, pero no voy a perdonar a un otro, me voy a perdonar yo, ¿vale? Me voy a perdonar a mí misma, porque yo he estado en esa situación y yo he sido partícipe de esa situación. Da igual la situación, ¿vale? Pero me refiero a que yo he sido partícipe de esa situación y yo tengo que perdonarme porque yo también lo permití. Esto es una cosa de dos, no solamente yo o solamente el otro, ¿vale? Entonces, ciertas circunstancias han dado este escenario para que ocurra esto y yo aprenda algo de ahí. O si no lo aprendí, bueno, pues lo voy a tener que volver a aprender de otra manera. Pero sí, el perdón radica en que yo me estoy haciendo cargo de mí. Y ese amor lo tengo que hacer desde el amor, ese perdón. Si yo estoy perdonando y todavía me surge una emoción y estoy pensando en esa situación y me da rabia, tú todavía no estás preparado para perdonar, porque hay una emoción ahí que todavía no sanas. Entonces ahí puedes escribir, escribir esa situación y descargar en el papel todo lo que te dio rabia de esa situación. No tienes por qué hablar con la persona en cuestión de ese suceso, pero en el momento en que tú ya lo escribes, en el fondo ya estás descargando emocionalmente y ya no estás solo pensando. También las manos son creadoras, por lo tanto al momento de escribir yo me estoy vaciando también y estoy dando mi mirada y estoy después de, lo puedo leer y después quedarme súper a gusto. Y a lo mejor después de esa situación y de esa herramienta podré hacer el perdón. También es bueno criticarme de forma amorosa, de en el fondo si yo lo he hecho mal o en el fondo no me ha salido algo bien, no criticarme ni exigirme tanto, no autoexigirme. Hay mucha gente que se autoexige, por lo que decías tú, que no metió el mensaje que tienes que ser el mejor, que tienes que sacar un 10, que tienes que sacar un sobresaliente. Y es como, es que no puedo,
es que no puedo. Entonces es como, ¿por Ujú. qué? Entonces, claro, ahí yo me siento culpable y ahí me baja la autoestima, que no soy capaz. Entonces, en ese sentido, pues también tengo que no autoexigirme tanto, sino que exigirme, yo puedo hasta aquí. Y es también parte del amor propio, que en el fondo es también criticarme de forma positiva y también saber lo bueno, lo malo, las cosas y amarme todos los días. Exactamente. En lo práctico, Cami, como tú decías, esas pequeñas herramientas que nosotros le podemos transmitir a las personas que ven este video, que lo van a ver después, ¿cierto? Es poder darles algunos tips o algunas herramientas para que puedan conectar con ese amor propio, para que puedan conectar con ese conocerse a sí mismo, aceptarse en todas esas partes. Es recoger cada parte de nosotros que hemos dejado botada porque simplemente no era lo que otros pensaban para mí, no era lo que otros tenían en mente, ¿cierto? Es recoger esos trozos de nosotros mismos que hemos ido regando por ahí, unirlos, unirlos y pegarlos con amor, como tú bien dices, conectarnos nuevamente con ese amor y cuidarnos, cuidarnos y protegernos de nosotros mismos, a nosotros mismos. Es poder fortalecer esa parte. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer con esas pocas cosas que podemos, que tenemos en la mano, como tú dices, el poder escribir. Cuando nosotros hacemos ese gesto de escribir y de traspasar al papel, lo que estamos haciendo es decirle a nuestra mente consciente que estamos haciendo algo. Ya no solamente está quedando en nuestro inconsciente, sino que estamos haciendo algo. Muchas veces necesitamos hacer algo en lo práctico, algo físico, que se note para que nuestra mente pueda descansar. Y para eso el anotar o el escribir, el hacer a veces el paciente a nosotros nos pregunta, bueno, pero ¿qué hago? ¿Hay una regla, hay un esquema que seguir? No, no hay un esquema que seguir. Es hacer aquello que a ti te suene, aquello que tu corazón te diga. Si tu corazón te dice, anda a una plaza, por ejemplo, a un parque, sácate los zapatos y camina a pies pelados por un lugar y escribe allí conectándote con la energía de la tierra, ¿cierto? Eso es lo que es para ti. Para otra persona a lo mejor va a ser simplemente sentarse en el suelo o en una silla y escribir lo que le pasa. Entonces eso está bien también. No tiene por qué ser un esquema de algo, sino que simplemente haz aquello que te fluye a ti. Y una de esas herramientas es el anotarlo, para poder hacer que nuestra mente consciente deje de estar enrollado eternamente en una preocupación o en un pensamiento negativo que te va boicoteando todas tus ideas. Cuando los sacas y los plasmas, puedes avanzar. ¿Por qué? Porque además puedes ir diciendo ya esto que yo anoté aquí en este papel, ¿tiene solución para mí? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Si hay algo que yo pueda hacer, lo anoto. Y cuando lo anoto, digo, ya, he avanzado en algo. Pero si no hay nada que yo pueda hacer, lo libero. Libero esa carga y la saco de mi cabeza y digo, ya, el universo se encarga de esto. Y ya no es mi responsabilidad porque no hay nada que yo pueda hacer en eso. Hay gente que no puede dormir, gente que no puede comer, que todo le hace un nudo en la guata, ¿cierto? Precisamente por eso, porque tiene en su cabeza tan llena de ideas, tan llena de pensamientos negativos, tan llena de una carga energética densa, que finalmente estamos vibrando en una sintonía tan bajita que no logramos fluir y no logramos avanzar. ¿Qué otra No, cosa pero más podemos hacer además de anotar? bueno, podemos también, eh, siempre podemos con un otro decirle, oye, tú eres esto, 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 esto. Tú eres así, así, así. Pregúntate, por ejemplo, yo que me llamo Camila. ¿Quién es Camila? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has preguntado realmente quién eres tú? Y ahí es como, uy, nunca me lo han preguntado, siempre me han preguntado hacia afuera. Ese también es una buena pregunta. Y lo otro también para poder conectar contigo y empezar como a reconocerte es, ¿por qué me han llamado Camila? ¿Cuál es el origen de mi nombre? ¿Ya? El otro día estuve en un círculo de mujeres, hicimos este ejercicio
Y la verdad es que es interesante, porque hay gente que sabe el origen y hay gente que no tiene idea. Y Ujú. quieras o no, también eso es importante del autocuidado y del conocerte. Exactamente, incluso pasa en el cotidiano que a muchas personas no les gusta su nombre, no están contentos Sí. con su nombre, rechazan su nombre y resulta que es el nombre que te pusieron tus padres. Ujú. Entonces eso también tiene una carga energética. Entonces si ya el nombre por sí mismo tiene una carga energética, porque es algo puntual y especial, ¿cierto? No, no está repetido en ninguna parte. Si ese nombre y ese apellido tiene una carga energética, imagínate la carga energética que puede tener si más encima yo la rechazo. Si yo le estoy poniendo ya un aspecto más negativo, ¿cierto? Entonces, bueno, además de esto, de poder ir anotando, de poder ir reflexionando, de poder hacer incluso una especie de baño energético, ¿cierto? Cuando en una cosa tan cotidiana como la ducha, cuando vamos al baño, ¿cierto? Y nos duchamos por fuera y se nos olvida nuestra parte interna. Saquémonos todo cuando vamos a la ducha y pensemos en ese momento, hagamos que ese momento sea único, donde nosotros saquemos y despojemos también de nuestra mente y de nuestra alma, de nuestro espíritu, todas esas cosas negativas que sentimos contenidas y que nos fortalecemos después de eso en nuestra autoestima. Saquemos primero, limpiemos con agua y jabón, ¿cierto? De la misma forma que estamos limpiando nuestro cuerpo físico, limpiemos nuestro cuerpo energético y saquemos todo de allí, todas esas cosas negativas que nosotros pensamos de nosotros mismos, para después de eso hacernos un cariñito y decirnos, Ujú. tú puedes, tú eres fuerte, tú eres valiente. Sí. Bueno, yo antes cuando estábamos preparando este live con Jacqueline, ella tiene aquí una sorpresa y que va muy a raíz de las herramientas que queremos también darle. Y creo que de los puntos que salieron en esas cartas maravillosas que llegaron a ti este día, pues ahí tenemos varios puntos que ustedes también pueden desarrollar para poder en el fondo conectar con este autocuidado. Así que compártenosla. Sí, exactamente. Bueno, este es un juego de cartas como un oráculo, ¿cierto? Que se llama Relatos de Amor Propio. Me lo prestó una amiga, se llama Daniela Chamorro. Esto está hecho por una psicóloga chilena que se llama Javiera, ya que es instructora de yoga también. Estas cartas son maravillosas porque van dando algunas Acércala ideas y más algunos porque no se consejos. ve. Ya, va Acércala dando porque no se ve. Porque algunas parece que ideas la... y algunos consejos. ¿Se ve al derecho? no ¿Se se ve lee? al revés. Pero bueno, no pasa nada. Pero ahora ya lo vemos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar con la primera. Dice, cultivo mi amor propio como un hábito. Y la pregunta de esto, de esta carta, después de un relato que hace un paciente a esta psicóloga, ¿cierto? La pregunta es, ¿crees que tu salud depende de tu amor propio? Y ahí hacemos la reflexión al tiro, porque efectivamente nuestra salud depende de nuestro amor propio, ¿cierto? Como lo hemos dicho durante esta horita que llevamos hablando, ¿cierto? Cuando nuestro amor propio no está fortalecido, nuestro cuerpo físico lo va diciendo, nos vamos enfermando, vamos Sintomatizando. somatizando, somatizando en nuestro cuerpo. Tenemos otra que dice, soy la adulta a cargo de mí. Soy la adulta a cargo de mi vida. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es responsabilizarnos de nosotros mismos, sin culpa. Que ojo, que ahí hay una gran diferencia, no con el autorreproche, simplemente con decir yo soy responsable de esto, me hago responsable, pero desde el amor, no desde la culpa ni desde el reproche, ¿ya? Y aquí es la pregunta dice, ¿cómo puedes cuidar de tu niña interior? ¿Cómo podemos cuidar, Cami, de nuestra niña interior? Tú lo decías hace un ratito atrás. Sí, a ver, tengo que conectar con ella, tengo que en el fondo saber las cosas que me gustaba hacer cuando era niña y a lo mejor ahora de adulta no las hago. Eso también son cosas para conectar, tener una foto de mi niña interior. Eso también sirve Exactamente. para conectar con ella. ¿Cuál es la próxima? Soy digna y merecedora. Tenemos que comprender
que merecemos lo mejor que este universo tiene para nosotros, que somos dignos 100%, que no hay nada que a nosotros nos pueda decir, no, tú no te mereces que te vaya bien, tú no te mereces el éxito. No, por supuesto que sí, nos merecemos que nos vaya bien. Y cuando nosotros partimos por eso, abrimos varios caminos, bien interesantes. Uno de ellos es la abundancia. ¿Sí o no, Cami? Sí, claramente sí. Sabemos y tenemos que saber que merecemos todo lo bueno de la vida. ¿Decías? No, que sigas. Sí. Limpio y cierro mis heridas. Limpio y cierro mis heridas. Cerramos nuestras heridas y es importante limpiarlos. No sirve ponerles tierrita, ¿cierto? Y tapar todo ello debajo de la alfombra. Tenemos que mirar nuestras heridas y saber por qué las hicimos, saber por qué están ahí y qué tienen que enseñarnos esas heridas. Esto es como el resumen de todo lo que hemos hablado, es como loco, porque este oráculo son muchas cartas y yo seleccioné algunas y todas están tan claras con respecto a todo esto que hemos dicho, ¿cierto? Que cada una es un mensaje tan importante que dice cómo podrías comenzar a sanar tus propias heridas. Esta es una pregunta que nosotros tenemos que hacer y tenemos que reflexionar siempre. ¿Cómo podemos sanar nuestras heridas? Y ahí uno de esos puntos es mirar por qué se formó esa herida, ¿verdad? ¿Qué tenía yo que aprender de ello? Sí, también hacer un cierto duelo en algunas heridas que son más profundas. Exactamente, importantísimo eso, no nos damos cuenta, pero vivimos duelos muy seguidos. El cambio de un trabajo es un duelo, un cambio de casa es un duelo. Nosotros pensamos que el duelo es solamente la pérdida de un ser querido, y no, hay muchas cosas más por las que necesitamos hacer ese proceso del duelo. Lo que tú decías delante, Cami, en lo de la media naranja, esta carta nos habla de no estoy solo, estoy conmigo. Qué importante es eso, ¿cierto? No estoy solo, estoy conmigo mismo. ¿Eres capaz de estar solo? Si no eres capaz de estar solo, empieza a preguntar por qué, ¿cierto? Y empieza a darte cuenta que tú no necesitas de otro, que puedes ser tú mismo y que eres un ser completo. Toma esos pedazos de ti que dejaste por ahí olvidados y complétate. Una vez que estés completo, va a llegar a tu vida la persona más amorosa. Sí, a ver, dice, quiero aportar ahí en sí, el sentido de que cuando paso por eso, digo, me tengo que preguntar, ¿qué necesito? ¿Y por qué lo necesito? ¿Y para qué lo necesito? ¿Vale? Entonces, en el momento en que yo reconozco por qué lo necesito, tengo que empezar a dármelo yo. Y ahí está también el amor propio. Yo me lo doy. Exactamente. Hoy me acepto con mis luces y me acepto con mis luces y mis sombras. Hoy me acepto como un ser completo, con todo lo que es de mí, con mis errores, con mis virtudes, con mis defectos, me acepto. Trato de mejorar, por supuesto que trato de mejorar. Si esto no quiere decir que nosotros nos consideremos malas personas y nos quedemos con eso, po. No, nos conocemos. Cuando yo me conozco, sé qué es lo que puedo fortalecer de mí, qué es lo que puedo cambiar y en qué puedo ser mejor. Renuncio a sobrevivir, y esto que es importante, renuncio a sobrevivir y me permito vivir plenamente. Estamos en el día a día, ¿cierto? Sobreviviendo un poco. No, ahí sobre la marcha, ¿y en qué momento decidimos ser felices? ¿Cuándo decido yo que voy a hacer aquello que me gusta? Cuando yo le digo a un paciente, ¿qué es lo que te gusta hacer? No tiene ni idea, muchas veces. ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta escuchar música? Entonces date un tiempo en tu día a día para hacer eso que te gusta, para conectarte con eso, para quererte un poquito. Y ahí estamos trabajando a través de ese querernos, de poder decir, voy a hacer esto que es para mí, ¿cierto? ¿Puedes decir que vives plenamente y no que sobrevives? Esa es la pregunta para la gente que va a ver este live, ¿cierto? Y esta, como última carta, que tiene que ver con los límites. Dice, sé decir que no y pongo límites. Qué importante es establecer nuestros límites. Decir no, saber decir no.
Y si les cuesta el camino, ¿cierto? Siempre pueden encontrar alguna terapia o algún consejo, ¿cierto? Que les ayude a poder iniciar este proceso, iniciar este camino, que a veces se puede ver un poco largo, pero de verdad que trae buenas recompensas, trae unas recompensas que son espectaculares porque es el creer en ti mismo. Sin duda. A ver, yo debo decir que llevo mucho tiempo en esto, llevo mucho tiempo haciendo ese autoanálisis de mí y todavía lo sigo haciendo. Y la verdad es que ahora siendo terapeuta y poder guiar a muchas personas, pues me sigo también yo guiando a mí misma. Y las personas también me ayudan a mí para poder seguir creciendo. Y ese camino siempre es infinito y siempre de ser mejor persona para mí misma. Entonces creo que en ese sentido yo creo que me siento un fiel reflejo de ese caminar, de que sí se puede, de que sí se puede ser mejor, de que sí podemos cambiar nuestras vidas, de que sí podemos estar bien con nosotros mismos. Entonces, por eso mismo hemos querido con Jackie hacer este live y conversar como desde esa mirada interior y de decir, sí, me conozco, sí, me amo, sí, me ayudo, sí, sé lo que necesito y yo me lo estoy dando. Entonces, en ese sentido, después si quiero estar solo, pues estaré solo por plena elección. O si quiero estar con alguien es porque yo lo he elegido, no porque me lo han impuesto. Entonces, en ese sentido, donde nosotros queremos invitarlos a todos a que hoy empieces a amarte, hoy empieces a cuidar de ti, hoy empieces a cuidar también tu mente, tus emociones y tu físico, porque al final todas las terapias holísticas que hay en este momento te ayudan a eso, a ser mejor persona, poder tener salud y vivir una vida como tú la quieres vivir de verdad. Y disfrutarla Por y supuesto. no sobrevivir. Exactamente. Sí, ¿Vale? salir de ese espacio donde estamos solamente viviendo o trabajando para vivir y vivir para trabajar y disfrutar nuestra vida. Disfrutar no siempre significa darte unas tremendas vacaciones en el Caribe, significa disfrutar los momentos de la vida, los momentos que la vida te va dando, el amor, ¿cierto? El amor que no necesariamente puede ser a través de una pareja, sino que a través de ti mismo, de ahí tiene que partir, del autocuidado y del amor hacia ti mismo, ¿cierto? Y, y bueno, como decíamos, también Cami, a través de las terapias pueden encontrar, ¿cierto? Siempre una respuesta. La Cami hace algunas terapias, yo hago otras terapias, ¿cierto? Y a través de las terapias también pueden ayudarse como para partir de la base del equilibrio energético, por ejemplo, a través de una terapia de péndulo como una cosa básica, ¿cierto? Hay un sinfín de cosas que pueden ayudarles, que tenemos la terapia floral, tenemos la gemoterapia, ¿cierto? El círculo de mujeres, que es una cosa que no se conoce mucho, pero de a poquito empieza a florecer, ¿cierto? Donde muchas mujeres están conectando con su esencia, están conectando con esa fuerza interior para poder ir creciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, yo ahora estoy empezando a hacer círculos de mujeres en varias zonas de Madrid y en el fondo es para que hablemos de un tema en particular, podamos también tener herramientas de meditación y también tener ese espacio de conversación que es tan necesario y que antes se hacía muchísimo, ¿vale? Mm. Quizás nuestras bisabuelas lo hacían y ya lo hemos perdido con el tiempo y el tema es que lo recuperemos para que también podamos habitarnos nosotras como esas mujeres que somos, poder empoderarnos y en el fondo empezar a compartir también con otras mujeres que a lo mejor están pasando lo mismo o pueden tener herramientas también para yo también poder ser mejor persona, ¿vale? Exactamente. Y así que eso. Sí, y bueno, suena un poco
un poco dejado de lado a lo mejor los hombres, pero los hombres todavía no se han logrado conectar en esta parte tan interior, ¿cierto?, de las emociones, van recién iniciando un camino de conectarse con las emociones y de a poquito, no me cabe duda que a lo mejor en el futuro también van a existir estos círculos donde no van a ser exclusivamente de mujeres, sino que a lo mejor va a haber unos círculos mixtos donde las personas en general se puedan conectar con esas emociones y se puedan conectar con su propia esencia y Bueno, poder de hecho crecer ya desde lo hay, allí. ya lo Ah, hay. maravilloso. Ya están ¿Ves? surgiendo círculos mixtos, ¿vale? Ya, Pero antes sí, de que surjan esos círculos mixtos en forma masiva, nosotras también tenemos que hacer un par de trabajo para poder unir estas dos energías, la femenina y masculina, que poseemos todos, tanto hombres como mujeres. exacto. Recordar eso, que somos un complemento, somos un yin y un yang, donde Correcto. tenemos energía masculina y femenina que necesitan complementarse, que no Mm. somos simplemente mujeres o simplemente hombres, sino que tenemos un poquito de cada cosa y ahí tenemos que unir con amor, ¿cierto? Esas dos facetas de cada uno de nosotros. Así que nada, pues los invitamos a que compartan después este live que vamos a dejar grabado, ojalá, y que lo compartan, ¿cierto?, con las personas que ustedes quieran para poder transmitir este mensaje, para poder ayudar en lo que nosotros podamos, colaborar, ¿cierto? Y bueno, a lo mejor, ¿por qué no seguir hablando de algún tema que sea importante para ustedes conocer? Y eso, más que todo, ¿cierto, Cami? Sí, bueno, vamos a estar también en otro directo con Jacqueline hablando de otro tema y, y como hoy día hablamos del autocuidado y del autoboicot y con el chakra, un poco del chakra ombligo y darles herramientas, pues nada, los dejamos invitados para otro link que quizás vamos a preparar, nosotras dos, y pues les agradezco mucho a todos los que nos están viendo en directo y a los que nos van a ver después. Sí, eso, muchas gracias. Recuerden, o les cuento también que voy a estar haciendo un curso más adelante donde les voy a enseñar a equilibrar sus chakras a ustedes mismos. El uso del péndulo a nivel básico, a nivel de conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Y poder equilibrar nuestras energías. Así que eso, sigan en contacto, sigan viéndonos, compartan el video y estaremos en contacto nuevamente. Listo, ¿Ya? adiós. Gracias a todos. A Chao, ti, chao. adiós. Chau, chau.